Bien, nuevamente aquí, en directo. Hacete amigo de tu mente. Estabilizar la mente. Vamos a explorar un libro que se llama ¿Qué es meditar? Hacete amigo de tu mente, de Pema Chodron, que es una maestra, ¿no?, de no dualidad, que ha trabajado mucho sobre el tema de la meditación. Y me gusta porque lo que explica en este libro es justamente qué significa meditar, para que podamos comprender lo que realmente es meditar y para qué sirve meditar, ¿no? Ella comienza este libro hablando de lo que es vivir plenamente. Y explica que la mente es en verdad desenfrenada. La experiencia humana está llena de sucesos imprevisibles y paradojas, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Y en el vasto terreno de nuestra existencia no podemos huir de ninguna de estas experiencias. En parte eso es lo que hace que la vida sea magnífica, pero también es la causa de que nuestras mentes nos tengan enloquecidos. Por eso a la mente se le llama la loca de la casa, ¿no? Si a través de la meditación podemos ejercitarnos para ser más abiertos con el amplio abanico que nos brinda nuestra experiencia y para aceptarla más, si podemos ahondar en las dificultades de la vida y el discurrir de nuestra mente, estaremos más asentados y relajados en medio de lo que la vida nos ofrezca. Hay muchas formas de trabajar con la mente. Una de las más efectivas es a través de la meditación en postura sentada. Esta meditación nos abre a cada uno de los momentos de nuestras vidas, nuestro mundo mental, que es en apariencia predecible. Creemos que el hecho de pensar en todos los acontecimientos y tareas por hacer de nuestra vida nos va a proporcionar seguridad. Por eso es una fantasía, y este mismo instante, libre de toda capa conceptual, es completamente único, totalmente desconocido. Nunca antes hemos experimentado este momento, y el siguiente ya no será igual a este en el que te encuentras ahora. La meditación nos enseña a relacionarnos con la vida directamente para que seamos capaces de experimentar realmente el momento presente. Si observamos el Dharma, las enseñanzas de Buda, la verdad de lo que es, vemos que el objetivo de la práctica de la meditación es eliminar el sufrimiento. Quizás por ese motivo muchas personas se sienten atraídas hacia la meditación, porque generalmente no se sientan a meditar a no ser que haya algo que los esté preocupando. Sin embargo, las enseñanzas del Buda no tratan de eliminar únicamente el síntoma del sufrimiento, sino la causa o la raíz de ese sufrimiento. Buda dijo: solo enseño una cosa, el sufrimiento y el cese del sufrimiento. Haremos hincapié en que la raíz del sufrimiento es la mente, nuestra mente. Y lo mismo puede decirse de la raíz de la felicidad. Un sabio dijo, al hablar sobre el sufrimiento, ofreció una analogía de cómo intentamos aliviarlo. Dijo que si caminas por la tierra y te haces daño en los pies, puede que quieras cubrir toda la tierra de pieles para que no te vuelva a hacer daño. Pero, ¿dónde vamos a encontrar tanta cantidad de piel? Es mejor que simplemente te envuelvas los pies con un trozo de piel. De esa forma será como si hubieras cubierto toda la tierra y estarás protegido. En otras palabras, puedes intentar indefinidamente dejar de sufrir ocupándote de las circunstancias exteriores, y eso es lo que hacemos todos
normalmente, el enfoque habitual, tratar de resolver el problema exterior una y otra vez. Sin embargo, como dijo Buda, si trabajas con tu mente, aliviarás todo el sufrimiento que parece provenir del mundo que te rodea. Y esto es algo que nosotros no nos acabamos nunca de creer, porque pareciera que el sufrimiento es algo que está ahí afuera. Eso es lo que nos parece a todos. ¿Bien? Cuando algo te está molestando, una persona que te fastidia, una situación que te irrita o un dolor físico que te incomoda, debes trabajar con la mente. Y eso se hace a través de la meditación. Trabajar con la propia mente es la única manera de empezar a ser felices y a sentirnos satisfechos con el mundo en el que vivimos. Hay que hacer una distinción importante sobre la palabra sufrimiento. Cuando Buda dijo, solo enseño una cosa, el sufrimiento y el cese del sufrimiento, utilizó el término dukkha para referirse al sufrimiento. Dukkha es distinto que dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida humana, como lo es el placer. El dolor y el placer se alternan y son parte inherente de todo aquel que tiene un cuerpo y una mente que vive y nace en este mundo. Buda no dijo, solo enseño una cosa, el dolor y el cese del dolor. Él aseguraba que el dolor existe. Es necesario crecer y madurar para aceptar el hecho de que en tu vida habrá dolor. No vas a alcanzar el punto en el que si un ser querido muere, no vayas a sentir pena, o si te caes por un tramo de las escaleras, no te vayas a hacer ningún rasguño. A medida que envejezca, te dolerá la espalda, puede que también las rodillas. Es inevitable. Incluso los meditadores más avanzados sufren cambios de humor. El tipo de energía que se mueve a través de las personas, las energías más densas u opresivas, que denominamos depresión, miedo o ansiedad, discurre por todos los seres. Al igual que el tiempo cambia cada día, ¿no? Del mismo modo, nuestro tiempo atmosférico interior no hace más que variar, ya estemos completamente iluminados o no. Y la cuestión es cómo trabajar con esto. Necesitamos identificarnos con eso y dejarnos llevar por eso. Dukkha, que es sufrimiento, que también se traduce como insatisfacción o nunca satisfecho, se mantiene vivo al estar continuamente descontentos con la realidad de la condición humana, lo cual significa estar continuamente contrariados con el hecho de que lo agradable y lo desagradable son parte inherente de la existencia. Hay una fuerte tendencia por parte de todos los seres vivos a querer que las sensaciones positivas los llenen todo. Cuando surge algún tipo de dolor, queremos escapar de él, queremos evitarlo. Por eso nos vamos a dirigir a la meditación. Esta sería la primera parte, ¿no?, del libro. Y ahora la pregunta es, ¿por qué meditar, no? A lo cual responde, no meditamos para estar cómodos. En otras palabras, no meditamos para sentirnos bien siempre y todo el tiempo. Me estoy imaginando que te sorprenderá escuchar esto, porque mucha gente se dirige a la meditación simplemente para sentirse bien. No obstante, te alegrará saber que el propósito de la meditación tampoco es sentirse mal. Más bien, la meditación nos ofrece la oportunidad de mantener una atención abierta y compasiva hacia todo lo que ocurre. El espacio meditativo es como el cielo abierto, amplio, vasto.
para acomodar todo lo que vaya surgiendo. En la meditación, nuestros pensamientos y emociones se pueden convertir en una especie de nubes que se detienen y luego pasan de largo. Lo bueno, lo cómodo y lo agradable, lo difícil y lo doloroso, todo esto viene y va. De modo que la esencia de la meditación consiste en ejercitarse en algo que es bastante radical y que sin duda no constituye nuestro patrón habitual, es decir, estar con nosotros mismos, pase lo que pase, sin poner etiquetas de bueno o malo, correcto o incorrecto, puro o impuro. Si la meditación consistiera solo en sentirse bien, con frecuencia sentiríamos que lo debemos de estar haciendo mal, porque en ocasiones puede ser una práctica muy difícil. Una experiencia muy común en el meditador es la del aburrimiento, la intranquilidad, el dolor de espalda, de rodillas, incluso el dolor de mente. Demasiadas experiencias de no sentirse bien. No obstante, la meditación consiste en una apertura compasiva y en la habilidad de permanecer con uno mismo y con mi propia situación a través de todo tipo de experiencias. En esta práctica estás abierto a todo lo que la vida te presenta. Consiste en tocar la tierra y volver a estar aquí mismo. A pesar de que hay algunos tipos de meditación cuyo objetivo es alcanzar estados especiales y en cierto modo trascender o elevarse más allá de las dificultades de la vida, este que estamos hablando aquí consiste en despertar a la vida, tal como es, y abrir el corazón y la mente a las dificultades y alegrías que nos proporcionan. Y los frutos de esta meditación son ilimitados. A medida que meditamos, alimentamos 5 cualidades que empiezan a surgir a lo largo de los meses y años de práctica. Puede que te resulte útil reconectar con ellas cuando te preguntas a ti mismo, ¿por qué estoy meditando? La primera cualidad es la que responde a la pregunta, ¿qué estamos haciendo cuando meditamos? Es la solidez. Estamos cultivando y nutriendo una solidez con nosotros mismos. Esta solidez es algo así como lealtad. ¿A qué estamos siendo leales? A través de la meditación desarrollamos una lealtad hacia nosotros mismos, que se traduce en lealtad a la propia experiencia vital. La solidez significa que cuando te sientas a meditar y te permites experimentar lo que está ocurriendo en ese momento, que puede que sea tu mente que está yendo a 1000 kilómetros por hora, el cuerpo te pica, la cabeza que te retumba, el corazón lleno de miedo o cualquier cosa que surja, permaneces con la experiencia. Eso es todo. Tal vez a veces te sientas a meditar durante 1 hora y nada mejora. En este caso puede que digas, he tenido una mala sesión de meditación. No obstante, el simple deseo de sentarte ahí durante 10 minutos o 1 hora, sin que importe el tiempo que estuviste sentado, es un gesto compasivo que te permite desarrollar lealtad o solidez contigo mismo. Tenemos tendencia a etiquetar o juzgar lo que está ocurriendo. La solidez, la lealtad a ti mismo, significa abandonar esas opiniones. De modo que en cierta manera, parte de la solidez consiste en que cuando notas que la mente te va a 1000 por horas y estás pensando en 1000 cosas, se produce ese momento natural sin ningún esfuerzo y permaneces con tu experiencia. En la meditación desarrollas esta nutriente capacidad de lealtad, solidez
y perseverancia hacia ti mismo. Y a medida que aprendemos a desarrollar esto en la meditación, vamos a poder ser capaces de perseverar en todo tipo de situaciones fuera de ella. La segunda cualidad que generamos en la meditación es la visión clara. A veces se denomina conciencia clara. A través de la meditación adquirimos la habilidad de liberarnos cuando nos vemos a nosotros mismos atrapados en una situación, endurecidos ante determinadas circunstancias o personas, o cerrados a la vida. Comenzamos a ver el principio de una cadena neurótica de reacciones que limita nuestra habilidad para experimentar alegría o conectar con los demás. Pensarás que por el hecho de estar sentados en meditación, tan tranquilos y quietos, concentrándonos en la respiración, no vamos a notar demasiadas cosas, pero en realidad ocurre lo contrario. Al desarrollar esta solidez, al aprender a estar en meditación, le abrimos paso a una claridad imparcial, una claridad que no juzga, que se limita a observar. Los pensamientos, las emociones llegan y cada vez los vemos más claros. ¿Bien? Es muy importante prestar atención a cómo lo va describiendo ella, este proceso, ¿no? Porque nos puede servir para, bueno, ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿no? Voy a tomar de vuelta. Acá hace mucho calor. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez me voy entendiendo más a mí mismo. Y empiezo a ver con claridad, sin analizar, ¿no? Y soy más consciente de lo que estoy haciendo. Y veo que no hago más que poner en mi mente el mismo programa de siempre. Puede ser que yo cambie de pareja, que cambie de jefe, pero los temas son repetitivos. En la meditación me va a ayudar a verme claramente a mí mismo y estos patrones habituales que tengo. Empiezo a ver mis opiniones y mis juicios claramente. Me hago consciente de mis mecanismos de defensa. La meditación profundiza la comprensión que tengo de mí mismo. La tercera cualidad es una a la que en realidad ya estuvimos aludiendo al hablar de solidez y de visión clara, y ocurre cuando yo me permito sentarme a meditar con mi angustia emocional. Es importante plantear esto como una cualidad separada que desarrollamos con la práctica, porque con frecuencia, cuando experimentamos angustia emocional en la meditación, y esto es algo que nos va a suceder, sentimos que lo estamos haciendo mal, porque digo, claro, ¿cómo me voy a poner a meditar? Que es un proceso tan bonito, ¿no? Que es algo para calmarme, qué sé yo, y me voy a sentir angustiado, ¿no? Ya ahí ya no me cierra. Bien. Entonces la tercera cualidad, que es el cultivo gradual de la valentía, me va a ayudar a descubrirme desarrollando la valentía para experimentar esta incomodidad emocional, además de las pruebas y los problemas que la vida me presenta. La meditación es un proceso transformador, no es un maquillaje mágico, que voy a ponerme para cambiar algo en mí mismo. Cuanto más me abro y más valentía desarrollo en mi vida, me voy a dar cuenta que se me va a ir ese sentimiento de que lo conseguí o que llegué
sino que voy a sentir que estoy relajado para experimentar lo que siempre estuvo en mi interior. Este proceso transformador se denomina gracia, el famoso estado de gracia, porque en esta valentía que logramos, en la que permitimos que sucedan toda una variedad de emociones, podemos sentirnos golpeados con momentos de visión que nunca habíamos tenido por el mero hecho de intentar descubrir conceptualmente qué es lo que estaba mal en mí o en el mundo, o sea, pensando, ¿no? Surgen por el mero hecho de sentarme a meditar una valentía que va aumentando. Y al desarrollar esta valentía con frecuencia, somos recompensados con un cambio en nuestra visión del mundo, por pequeño que sea. La meditación nos permite ver algo completamente nuevo que nunca habíamos visto antes y entender algo que nunca habíamos entendido. A veces llamamos bendiciones a estos dones y en la meditación aprendo a salirme de mí mismo lo suficiente para que se manifieste mi propia sabiduría, porque ya no la estoy reprimiendo. Cuando desarrollo la valentía de experimentar mi angustia emocional en su nivel más difícil y me limito a sentarme con ella, me doy cuenta de todo el consuelo y la seguridad que obtengo de mi mundo mental. Porque al llegar a este punto, cuando hay mucha emoción, empiezo realmente a entrar en contacto con el sentimiento, esa energía subyacente de mis emociones. Bien. Y empiezo a abandonar todo lo posible las palabras y me limito solo a permanecer sentado. Entonces me hago consciente de, aunque me parezca incómodo, aunque yo quiera apartarme de ellas, me siento obligado a continuar reviviendo el recuerdo de mis emociones. Puede que descubra que con frecuencia fantaseo sobre algo placentero, y el secreto es que en realidad no queremos hacer nada de eso. Una parte de nosotros desea totalmente despertar y abrirse. El ser humano quiere sentirse más vivo, despertar a la vida, pero a su vez no se siente cómodo con la cualidad transitoria y cambiante de la energía de la realidad. Una gran parte de nosotros prefiere la comodidad de sus fantasías y planes mentales, y por eso resulta tan difícil esta práctica. De manera que el hecho de experimentar nuestra angustia emocional y todas las cualidades que hasta el momento hemos desarrollado, solidez, visión clara, valentía, esto va a sacudir nuestros patrones habituales. La meditación consiste en aflojar nuestro condicionamiento, el modo en que nos sostenemos a nosotros mismos, el modo en que perpetuamos nuestro sufrimiento. Y ahora viene la cuarta cualidad que desarrollamos, que es algo a lo que también nos hemos estado refiriendo, que es la habilidad de despertar a nuestra vida, a cada momento, tal como es. Esta es la verdadera esencia de la meditación. Le presto atención a este preciso instante. Aprendo a estar aquí. Nosotros le ofrecemos mucha resistencia al hecho de estar aquí. Siempre estamos o allí en el pasado o allá en el futuro. Nunca estamos aquí. Prestarle atención a este preciso instante no nos proporciona ningún tipo de certeza o predicción. Sin embargo, cuando aprendemos a relajarnos en el momento presente, aprendemos a relajarnos en lo desconocido. La vida nunca es predecible. Yo puedo decir, me gusta la impredecibilidad, pero solo hasta cierto punto, mientras sea más o menos divertida o aventurera.
¿no? Pero todos descubrimos que tenemos un límite. Y a veces los más aventureros descubren su límite en los lugares más extraños. Como por ejemplo cuando no pueden conseguir una buena taza de café, ¿no? Nos enfadamos mucho si no podemos conseguir una buena taza de café. Este puede ser quizás para ti el límite en el que pasas a un terreno incómodo e incierto. De modo que ese lugar en que descubrimos nuestro límite, en que aceptamos el momento presente y lo desconocido, para la persona que desea despertar y abrir su corazón y su mente, es un lugar muy poderoso. El momento presente es el fuego generador de nuestra meditación, lo que nos impulsa hacia la transformación. Es la gasolina de nuestro viaje. Y la meditación nos ayuda a encontrar nuestro límite, a alzarme contra él y a deshacerme de él. El hecho de encontrarme con lo desconocido del momento me permite vivir mi vida y abordar mis relaciones y compromisos de forma más plena. La meditación es revolucionaria porque no se trata de un lugar final de descanso. Puedo permanecer mucho tiempo asentado en ella. Y existe esa sensación, ¿no? Algo que me hace seguir siendo humilde. La vida nos baja de nuestro pedestal. Por ahí nos pusimos en un pedestal muy alto y la vida, ¡pum!, te baja. Siempre podemos trabajar para encontrar lo desconocido desde un espacio más asentado y con un corazón más abierto. Creemos que ya lo tenemos todo y que nuestra vida es estupenda. Y de repente algo te zarandea y te hace temblar los cimientos. Bien. Sin embargo, debes saber que hay cosas, ¿no?, que después de años y años de meditación, todas las veces te vas dando cuenta de lo que te cuesta estar en el momento presente. ¿Bien? De modo que si nos preguntamos por qué meditamos, lo hacemos para ser más flexibles y tolerantes con el momento presente. Bien. La última cualidad es no tiene importancia. Y esto es ser flexible al momento presente. Si con la meditación puedes experimentar un enfoque profundo o la extraordinaria sensación de la gracia, la bendición, una gran transformación o valentía recién descubierta, pero entonces no tiene importancia. El hecho de darles demasiada importancia a las cosas es lo que nos conduce a la pobreza, a una baja opinión de nosotros mismos, a autodenigrarnos. Entonces la meditación nos ayuda a cultivar esa sensación de no tiene importancia, pero no como una afirmación cínica, sino llena de humor y flexibilidad. Lo has visto todo y eso es lo que te permite amarlo todo. Muy bien. ¿Cómo me preparo para la práctica y cómo me comprometo? Lo único que necesito es a mí mismo, ¿no? No hay que necesitar muchas cosas. Bien, sencillo.
A veces la gente piensa que tiene que apuntarse a un retiro o comprar un montón de artículos para poner en su habitación para meditar. Sin embargo, puedo empezar en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Simplemente empezar. Ahí donde me encuentro. Puede ser que estés pensando que tú eres la persona más estresada de todo el planeta, que estás desesperadamente enamorado, o que tienes 6 hijos y un trabajo a tiempo completo. Puede ser que estés atravesando una noche oscura del alma o una depresión en tu vida. Estés donde estés, puedes empezar ahí. No necesitas cambiar nada. Cuando decides convertirte en un practicante asiduo de la meditación, es una buena idea establecer previamente un horario. Los frutos que te proporciona son múltiples y realmente empiezas a verlos y a sentirlos con la práctica. De modo que podemos elegir un horario que sea realista, ¿no? Para mí, y después mantenerlo. Bien. Puede ser la mañana, la tarde, cuando vengo de trabajar, a la noche, no sé. Bien. Luego voy a pensar qué duración va a tener mi práctica. 20 minutos, 2 horas. Bien. No es bueno ponerse a uno mismo en una posición en la que me voy a sentir derrotado. Es mejor empezar por un periodo corto, ¿no? De 20 minutos y después ir extendiendo, ¿no? Lo mínimo que sugiere acá es 20 minutos. Bien. La meditación consiste en permitir que entre el mundo en ti, en despertar a tu vida. De modo que yo puedo meditar incluso yendo en el autobús. Pero para crear una práctica asidua, es mejor buscar en mi casa un lugar en el cual me sienta relajado, ¿no? Bien. Después buscar dónde me voy a sentar. Puede ser una silla que sea cómoda, un almohadón. Bien. A ver. Puede ser que quiera meditar sola o que lo haga con mi pareja o en un grupo también. A veces comenzar a meditar con otros se nos hace más sencillo. Bien. Estamos practicando lo que se denomina samatha o shamatha, no sé cómo se pronuncia. Es un término sánscrito que significa calma duradera. Es la práctica de estabilizar la mente, entrenarla para que esté presente y asentarla en el aquí y el ahora. Ahora vamos a aprender todo lo que necesito saber para iniciar mi práctica, ¿no? Cómo me tengo que sentar y cómo trabajar con esta mente salvaje. Bien. Así que vamos a ver el eje de la práctica, que es el shamatha. Cuando me siente a meditar, lo primero que voy a hacer es asentarme. Asentarme significa que entro en la habitación en la que voy a meditar y me permito ser tal como soy. Eso es asentarme. Hago un repaso a mí mismo, me hago un repaso. Tengo la sensación de estar aquí y de saber qué equipaje he traído. De modo que el primer paso entonces a sentarme
y hacer un repaso de mí mismo. No se trata solo de plantarse ahí, poner el reloj y bloquear todo lo que he llevado conmigo, sino que tengo que sentir dónde estoy, conectar con mi cuerpo. ¿Qué siento físicamente? ¿Cómo me siento de ánimo? ¿Y cómo tengo la mente? Eso es como testearme, ¿no? Asentarme. Bien. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio que se llama entrar en contacto con el momento presente. Bien. Entonces, al inicio de la meditación es útil hacer un repaso a mi mente antes de empezar. Ver dónde estoy en este preciso instante. Bien, me puedo hacer una serie de preguntas a fin de ayudarme a entrar en contacto con mi mente, a ser consciente de lo que está sucediendo en este preciso instante. La primera pregunta es, ¿qué siento? ¿Puedo entrar en contacto con lo que estoy sintiendo? Tal vez sea mi estado de ánimo o mi cuerpo físico, o una especie de somnolencia, paz, nerviosismo, dolor físico. ¿Soy capaz de entrar en contacto con eso de forma no verbal, solo con una sensación de lo que estoy sintiendo? ¿Hay emociones? ¿Puedo estar presente con esas emociones? ¿Puedo entrar en contacto con ellas? Y no estamos hablando de tener que nombrar algo o de seguir la historia. Es estar presente con lo que estoy sintiendo ahora. ¿Estoy experimentando alguna sensación física, dolor, tensión, relajación? Mis pensamientos, ¿de qué tipo son? ¿Está mi mente muy ocupada? ¿O está adormilada? ¿Está muy tranquila? ¿Son mis pensamientos acelerados, pacíficos, apagados, obsesivos o tranquilos? Bien. Estas preguntas son las que me van a ayudar a conectar conmigo. O sea, eso es lo primero que tengo que hacer, o sea, como escanearme, ¿no? Testearme, que ella le llama asentarse, ¿no? Y eso permite que la mente comience a estabilizarse. Siguiente ejercicio. Escanear el cuerpo. Bien. Antes de empezar a meditar, hay que realizar un escáner corporal. Puedo empezar poniéndome de pie e inspirando profundamente y luego expirando. La idea es llevar la mente a cada parte del cuerpo para que yo tenga la sensación de lo que esa parte siente en ese preciso instante. Por ejemplo, puedo prestarle atención a las plantas de los pies y notar qué es lo que siento ahí. Quizás las plantas de los pies estén adormiladas o despiertas y cosquilleantes. A medida que voy haciendo el ejercicio, es probable que haya partes de mi cuerpo que no las sienta. Si siento dolor, no me tengo que preocupar, simplemente permitirme sentirlo, ¿no? Pero si yo sigo poniendo toda mi conciencia en cada parte del cuerpo, este ejercicio, ¿no? Me va a llevar a mi mente, ¿no? A una suave atención. Es como que le estoy diciendo, tenés que prestar atención ahí, ahora acá, ¿no? Bien. Una vez que yo haya escaneado todo mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, voy a observar si tengo cierta sensación de todo el cuerpo de pie relajado o quizá no tan relajado.
pero en el momento presente. Bien. ¿Cómo me tengo que sentar? En la meditación se hace mucho hincapié en tener una postura correcta, ¿no? O sea, no estar así doblado, para que la energía pueda moverse libremente por todo el cuerpo. Prestarle atención a una postura relajada y hacerla con el corazón abierto y la espalda firme. Esto supone un gesto de gran valentía, sentarse recto, ¿no? El hecho de sentarme con la parte frontal abierta puede ayudar a que mi mente y mi corazón se abran. De modo que entre la cabeza y el torso, la parte que va del cuello a la cadera, hay una especie de línea recta que desciende desde la parte superior de la cabeza a través del cuerpo. Así que cada vez que yo sienta que me desmorono, es importante volver a sentarme y ponerme recto. Esto, ven que ya automáticamente esto se abre mi corazón. Bien. Es importante prestar atención a 6 puntos. Bien. Las manos se pueden dejar reposar sobre los muslos. Y tengo que encontrar el punto, ¿no? De sobre mis muslos donde yo me siento más relajada. Si me doy cuenta que me estoy durmiendo, otra postura para las manos puede ser el mudra zen, en el que se coloca una palma sobre la otra, de forma ovalada, con los dedos gordos casi tocándose, pero sin llegar a hacerlo, sin dejar que las palmas reposen en mi regazo, sino que estén un poco más elevadas. Este mudra es útil si yo estoy distraído o cansado, porque tengo que estar más consciente para mantener las manos elevadas y evitar que los dedos gordos se toquen. Observar qué posición de manos es mejor para mí, para descansar la mente. El torso, hay que tener presente lo máximo posible la relajación. O sea, recto pero relajado, porque no es que me voy a poner así y me pongo tenso, porque no sirve, ¿no? Es bueno visualizar una línea recta desde la coronilla hasta la silla o hasta el almohadón donde esté sentado. Bien, y ahí me voy a dar cuenta si me estoy inclinando hacia adelante, si me estoy doblando, torciendo, ¿no? Bien. La parte frontal de mi cuerpo debe permanecer abierta y la espalda firme. El cuerpo debe estar lo más relajado posible, así que en este momento, cuando me estoy asentando, si siento que se me levantan los hombros y se tensan, tengo que intentar bajarlos y relajarme. Si me inclino de modo que la zona del corazón y del estómago está como desplomada, levanto el cuerpo hasta que tenga la sensación de estar derecho y con mi energía en equilibrio. El corazón abierto. Cada vez que yo me canso tiendo a hacer esto con el cuerpo, me encorvo, ¿no? Y así estoy cerrando esta parte frontal del cuerpo, que es la zona del corazón, ya sea aunque no esté meditando, aunque esté en mi vida diaria, ¿no? Al abrir esta parte sentimos una sensación de elevación y esta posición permite que la corriente de los estados de ánimo y los sentimientos fluyan a través del cuerpo con más facilidad. Y así la mente se puede asentar con más facilidad. ¿Qué pasa con el asunto de los ojos? Vieron que para meditar parece que hay que cerrar los ojos, pero lo puedo hacer con los ojos abiertos también. Porque dice que meditar con los ojos abiertos me conduce a la idea de estar despierto. No meditamos con la esperanza de profundizar en el sueño. No estamos interiorizando. Este no es un tipo de meditación trascendental en el que yo intento sumergirse
sumergirme en un estado especial de conciencia, sino que medito para estar abierto a la vida. Bien. Es como entrenarme en una especie de equilibrio o ecuanimidad suprema para flexibilizar mi mente y que se abra mi mente y esté presente. Bien. Bien. Bueno, acá da unos ejemplos que no los voy a leer. Es importante también, ya que voy a estar con los ojos abiertos, dirigir la vista hacia abajo en un punto situado a unos 2 metros por delante de mí. Si mi mente está muy alocada y quiero encontrar más estabilidad, trato de llevar mi mente hacia algo más cerca, pero sin inclinar la cabeza. ¿Se entiende? La cabeza siempre tiene que mirar al frente, solo la vista es la que baja. O sea, mover únicamente los ojos. Bien. La boca, ligeramente abierta, no abierta de par en par, solo lo suficiente para que pueda pasar el aire a través de ella. Es importante relajar la mandíbula, la cara, el cuello, los hombros y ser consciente de cómo está mi boca. Bien. Eso con respecto a la boca. Si la posición de piernas cruzadas te resulta dolorosa, mejor meditar en una silla. Sentarse en la silla con la columna recta, el corazón abierto, las palmas de las manos sobre las piernas y la cara y la boca y la vista relajadas. Bien. Y por último, vamos a ver la respiración. ¿Qué me enseña la respiración? A dejar fluir. Le proporciona suavidad a nuestra práctica. Y así me puedo relajar y serenar. Entonces me voy a concentrar en mi respiración durante unos momentos. El aire que entra y el aire que sale. Es bueno tomar aire siempre por la nariz y soltarlo por la boca. Bien. Cada vez que mi atención se disperse, vuelvo a prestar atención a la respiración. No de concentrarme en la respiración, sino en sentir mi respiración y ser uno con mi respiración. O sea, como permitirme ser inspirado y expirado. Permitir. ¿Qué me permite la respiración? Sentir que el cuerpo y la mente se sincronizan y dejar de sentirme dividido. La meditación y el Dharma se dirigen directamente a la tensión y al estrés que están asociados con buena parte de nuestra vida.
Puede que lo llamemos las ventajas adicionales de la meditación. Cuando continuamos una y otra vez con nuestra reactividad emocional, cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y por nuestras historias, el sufrimiento crece hasta convertirse en algo enorme. Hay muchas maneras de hablar acerca de la raíz del sufrimiento, pero lo podemos describir como ignorancia, porque de ese modo es muy fácil de entender. Con la meditación nos dirigimos a la cualidad de la ignorancia, de no saber. La cualidad de no saber hace referencia al fenómeno de no ser consciente, de no entender lo que estamos haciendo con nuestra vida diaria. Esto abarca incluso los detalles más triviales, tales como no ser conscientes de que estamos bebiendo un vaso de agua o estar distraídos al cepillarnos los dientes. Estas acciones cotidianas que llevamos a cabo casi sin pensar, con frecuencia, muestran una falta de conciencia o ignorancia. Cuando hacemos muchas cosas a la vez y dividimos nuestra mente en múltiples direcciones, estamos creando nuestro propio sufrimiento, porque estos hábitos refuerzan la reactividad emocional intensa y el pensamiento discursivo. Al aceptar el momento presente tal como es y vivir en él, empezamos a experimentar más satisfacción, más espaciosidad, menos miedo, menos ansiedad, menos preocupación. Bien. O sea, empiezo a ser consciente de lo que estoy haciendo. Bien. ¿Soy yo el que permite que mis pensamientos me dominen o no? Bueno, esto es un ejemplo de una alumna de ella. La mente es la raíz de todo el sufrimiento y la raíz de toda la felicidad. Es algo que puedo contemplar durante el resto de mi vida. Cada vez que aparece algo que me cause insatisfacción, que haga que comiencen los patrones habituales que desencadenan la reacción, algo que me haga enfadar, sentirme celoso. Pregúntate, ¿estas emociones están ocurriendo por circunstancias externas? ¿Dependen completamente de esas circunstancias externas? El camino de esta meditación dice que tenemos que trabajar con nuestra mente. Y si trabajamos con nuestra mente, podemos trabajar con las circunstancias externas. Aquello que solía irritarnos, molestarnos y desencadenar nuestra reacción y los patrones habituales, se empieza a disolver. Así que cada vez que me encuentre atrapado en un ataque emocional, me tengo que preguntar, ¿cuánto de lo que está ocurriendo proviene de afuera y cuánto de lo que está ocurriendo proviene de mi mente? Si yo me hago esta pregunta a cada momento, a todas las horas, todos los días de la semana, ¿no? Voy a empezar a darme cuenta de dónde surgen mis miedos y mis sufrimientos. Esto es distinto a cerrar mi mente a lo que está ocurriendo, a los detalles del guión y decir, es ridículo, está claro, esto es culpa de Pepe. O si la gente de la oficina se uniera, no tendríamos este problema. Esto es algo muy desafiante, porque la experiencia de nuestra mente puede parecer muy auténtica y muy real. Y la meditación me permite ver el sufrimiento que la mente me inflige. Si estoy atrapado, tengo que trabajar en mi interior, por muy terrible e injustas que parezcan las circunstancias externas. Si estoy atrapado, es señal que tengo algo de trabajo que hacer. Y solo yo me puedo llevar de vuelta. Esta es la actitud básica de
la meditación. Evitar criticarse a uno mismo. O sea, juzgarse a uno mismo. La meditación no es algo muy distinto a entrenar a un perro. Es aprender a estar quieto. Cuando estoy preocupado por lo que va a ocurrir, permanezco quieto. Cuando estoy preocupado por lo que va a ocurrir el año que viene, permanezco quieto. La orden tiene que ser clara, la que le dé a mi mente, ¿no? Ser amable. Este enfoque amable hacia ti mismo, que se da en la meditación, se denomina Maitri. Maitri. Se traduce como amabilidad cariñosa o simplemente amor. Aprendo a ser amable, cariñoso y compasivo con mí mismo y dejo de pensar que esto es ser egoísta. Una de las cualidades de la Maitri es la firmeza, y esto es algo que vamos desarrollando con la meditación. De modo que durante el aburrimiento, los dolores, la indigestión, todos los recuerdos molestos, la energía tensa, la meditación pacífica o la somnolencia, hay firmeza. Me siento conmigo, me acerco más a mí, sin importar lo que esté sucediendo, sin intentar librarme de nada. Puedo seguir estando triste, frustrado o enfadado. Reconozco mi humanidad y la amplia gama de emociones que puedo estar sintiendo. Cuando desarrollo este Maitri hacia mí mismo, estoy generando ecuanimidad. Y ser ecuánime significa que somos capaces de estar con nosotros mismos y con nuestro mundo sin quedar atrapados en él a favor y en él en contra, sin juzgar las cosas como buenas o malas, sin quedar aprisionados en las opiniones y en las creencias de las visiones sólidamente sostenidas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Ser capaz de asentarse con uno mismo sin etiquetar esta experiencia como buena o mala. No hace falta que dramaticemos demasiado o que nos desesperemos sobre lo que vemos en nosotros mismos. Hacemos amistad con nosotros mismos. Cultivamos la Maitri hacia nosotros mismos. Y a medida que pasan los días, descubrimos cada vez que sentimos más cariño hacia los demás y hacia el mundo. Bien. En la tradición del budismo tibetano, con frecuencia se utilizan lo que se denomina un lema lohong, o una breve y concisa frase para la reflexión o para la instrucción. Lohong es una práctica contemplativa en la que pensamos en un lema y en su significado en nuestras vidas. Son una especie de proverbios que nos ayudan a contemplar más de cerca nuestra mente y nuestros hábitos. Hay uno que dice, de los dos testigos confía en el principal. En otras palabras, hay muchas personas
que te darán buenos consejos, que pueden ser muy útiles, pero básicamente tú eres el único que sabe lo que está ocurriendo en tu meditación. Tú eres el principal testigo de tu vida y tienes que empezar a confiar en la visión de tu propia mente para saber lo que puede necesitar tu práctica en un momento determinado. Nos convertimos en nuestros propios maestros de meditación. Tu maestro de meditación interno está siempre contigo. Es algo que tú sientes internamente. Bien. La habilidad para estar en el momento presente a veces se denomina mente infantil, porque los niños contemplan el mundo de ese modo abierto, con ese grado de relajación, con ese grado de sensación de ahora. Piensa en un niño que va a un museo y no tiene ni idea de si lo que está viendo es Picasso o Renoir. No tiene idea en absoluto. El niño mira con este tipo de conciencia abierta. La meditación nos llama a regresar y sintonizar con esta habilidad natural para estar presente, para ver y oír, para ser conscientes. Bien. Permanezco leal a mí mismo. Me acepto tal como soy, tanto en mis enfados, en mis malos hábitos, en mi amor, en mi compromiso. Me permito tener una identidad más flexible porque aprendo a aceptarme a mí mismo y a toda mi experiencia humana con más ternura y apertura, con el corazón abierto. Cada momento así se transforma en único y fresco. Y aprendemos lo real de esta vida que compartimos todos. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. La verdad que esta señora Pema Chodron me gusta mucho cómo habla, ¿no? Y cómo explica. Bueno, nos veremos en la próxima.